Te invito a que abras tu Biblia y vayas al Salmo 119. Vamos a seguir nuestra aventura en este hermoso salmo, Salmo 119. Como decíamos en nuestra introducción, en esta sección se narra el deseo del salmista de tener una vida que sea agradable delante de Dios. Ese deseo solo está en aquellas personas que en verdad tienen una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no tienen este tipo de relaciones con Dios, no van a querer agradarle o vivir una vida que le dé honra y gloria a su nombre. Pero el salmista sabe los grandes beneficios de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso él quiere alinear su vida a lo que Dios quiere para él. Para lograrlo, él empieza a platicar con Dios en esta sección de este salmo y le pedirá que le enseñe, le guíe, le dirija en su vida por medio de su palabra. Y es lo que vamos a ver nosotros en los versículos del día de hoy. Por eso te invito a que abras tu Biblia y vamos a aprender el día de hoy cómo el salmista busca una vida que le agrade a Dios. Que le agrade a Dios. Vamos a Salmo 119 y vamos a empezar en el versículo número 9. Salmo 119, versículo número 9. Mira, lo primero que vamos a ver en estos versículos es que para tener una vida agradable ante Dios, debes de orar al escudriñar. Es muy importante que ores cuando tú escudriñes la palabra. Vamos a empezar. Salmo 119, versículo número 9, dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En esta siguiente letra del acróstico se ve una pregunta que lleva a la reflexión. Lo interesante es que el salmista se la pregunta aparentemente a Dios, pero él mismo la contesta. Pudiera hacer lo que se llama una pregunta retórica. Es algo donde él sabe la respuesta, pero quiere pensar. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? La pregunta implica que la vida del joven no está limpia. Requiere de una limpieza porque está sucia. La vida del joven, si nos ponemos a pensar, está rodeada de presiones pecaminosas, como lo indica el libro de Proverbios. Si tú recuerdas, el libro de Proverbios está escrito de la forma en que un padre se está comunicando con su hijo, y este padre le dice a este joven que su vida, su camino está sucio. Le dice que hay muchas malas amistades. Por ejemplo, por Proverbios 1:10, el padre le dice a su hijo: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. También el padre le dice: tu vida está sucia, mi hijo, y ahí quizá vas a pensar que eres autosuficiente y eso va a ensuciar tu camino. Dice Proverbios 3:5: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Eso es otra cosa que ensucia el camino del joven, la autosuficiencia, creer que no necesita de nada y de nadie. Otra cosa que es común también en la juventud es la ambición, y el padre alerta a su hijo porque eso ensucia también su camino. Dice Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La ambición puede ser algo que también va a ensuciar la vida del joven y lo va a apartar. También la ingenuidad, y el padre va a alertar a su hijo contra la ingenuidad. Por eso le dice en Proverbios 6:1 y 2: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. La ingenuidad es otra cosa que puede causarle problemas a este muchacho y ensuciar su camino. También la holganacería. ¿Sí lo dije bien? Holgazanería. Tengo que practicarlo un poquito más. El padre
le anima a su hijo a no ser holgazán, que trabaje y le enseña el ejemplo de la hormiga. Dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Una persona floja, holgazán, va a ensuciar su camino. ¿Qué tal la inmoralidad? Algo que también es muy común, que ensucie el camino del joven. Por eso el padre le advierte a su hijo en Proverbios 6, 24 y 25, para que te guarde de la mujer mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. El padre le alerta a su hijo contra la inmoralidad, porque eso va a ensuciar su camino, y podemos seguir la lista cada vez más y más. Y como puedes ver, esto no es nuevo, lo vemos en nuestros días, y el camino del joven está sucio y necesita limpiarse de todas esas cosas. El camino del joven está lleno de peligros, así como el camino de todos los hombres. Pero hay una diferencia, creo yo, y es que los jóvenes no piensan en las consecuencias, ellos piensan a corto plazo. Una persona madura, por lo general, va a evaluar más las consecuencias de las decisiones. Por eso empieza este salmo de esta manera, esta sección. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El verbo limpiará está en futuro, si te das cuenta. Eso nos habla de una disposición del joven para limpiar su camino. Quizá se refiere a la misma persona de los versículos que estudiamos la semana pasada, los primeros 8 versículos. Porque si te acuerdas, el versículo número 5, él deseaba que fueran ordenados sus caminos. En el versículo número 6, él no quería ser avergonzado delante de Dios. En el versículo 7, él quería guardar los estatutos de Dios. Quizás se refiere a la misma persona, pero lo que sí es cierto es que aquí en esta sección se habla de una limpieza. Se requiere de una limpieza, y no precisamente física. Está hablando en lenguaje figurado para hacer énfasis en una higiene espiritual. Esto incluye los pensamientos, los gustos, las aficiones, la conducta de la persona, todo eso. El salmista está hablando de lo que conocemos nosotros en teología como el proceso de santificación del creyente, es decir, limpieza espiritual. Un camino sucio requiere de mucho mantenimiento para que sea más fácil transitar. Si no se limpia, la suciedad va a ir creciendo y cada vez va a ser peor, y la persona se va a acostumbrar a ese tipo de vida. El salmista indica que el joven es el responsable de limpiar su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Él lo tiene que limpiar. Nadie más lo hará. Él es responsable de hacerlo, y algún día le dará cuentas a Dios por ese camino. Requerirá que tome decisiones que favorezcan a esa limpieza. Hay que quitar lo que ensucia y hay que traer lo que beneficia para mantenerlo limpio. Ahora, si tú pones atención, dice, ¿con qué limpiará el joven? El joven está hablando en singular. No dice los jóvenes, no incluye a todos los jóvenes. Esto indica que es un joven en particular, uno que pertenece a una clase determinada. En este caso, alguien que es un creyente verdadero, que tiene una relación personal con Dios. Alguien que no tiene una relación con Dios, no le importará que su camino esté lleno de suciedad. De hecho, eso es su naturaleza, y él va a estar a gusto en toda esa suciedad. Pablo le dice a los efesios que así estábamos nosotros. Vivíamos en la suciedad del pecado y nos sentíamos bien. Dice Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es una vida llena de suciedad en la que andábamos, pero ahora es diferente. Ahora queremos limpiar el camino porque queremos agradar a Dios. Y yo te pregunto,
¿Cómo está el ambiente donde tú vives? ¿Te sientes a gusto realmente? Voltea a tu alrededor. ¿Está sucio ante Dios o está limpio? Porque eso enseña tu verdadera naturaleza. Aquí en el salmista vemos que su naturaleza es divina, es un verdadero creyente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y a lo mejor tú estás diciendo, voy a tomar notas y cuando llegue mi hijo, le voy a enseñar esto porque él es joven. Bueno, la palabra joven es interesante porque es sinónimo ciertamente de muchacho, niño, pero también se refiere a un novato, a un neófito, a un inexperto. En la Biblia la vamos a encontrar en diferentes maneras. Por lo general se usa también para un joven que está en edad de casarse, como Absalón, el hijo de David, se le nombra joven, pero también indica una persona sin experiencia, como con Jeremías, él mismo se llama niño y usa esta misma palabra en Jeremías 1:6. Seguramente el salmista tenía en mente más que alguien basado en corta edad, alguien que necesita madurar espiritualmente. Y si tú eres honesto, tú tienes que madurar espiritualmente. Todos de alguna forma somos inmaduros espiritualmente. Por eso debemos de estar limpiando nuestro camino constantemente como los jóvenes. Como los jóvenes. Recuerda, el Señor empezó una obra en nosotros y la irá perfeccionando. Para eso tenemos que irnos santificando, limpiando toda esa suciedad que está alrededor de nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo lo contesta, con guardar tu palabra. ¿Con quién está hablando el salmista? Con Dios. Está teniendo una plática muy constructiva con Dios, lo cual es esencial cuando escudriñes la palabra de Dios. Eso nos ayudará a limpiar el camino de la vida, pero tenemos que orar, tenemos que depender de la dirección de Dios. Este salmo hace mucho énfasis en la necesidad de orar a Dios cuando escudriñemos. Por ejemplo, el versículo 10 dice, te he buscado. No me dejes, está hablando con Dios. Versículo 11, he guardado tus dichos, está hablando con Dios. Versículo 12, enséñame tus estatutos, le pide a Dios que sea Él el que le enseñe. Versículo 13, he contado todos los juicios de tu boca. Como ves, es una plática del salmista con Dios y lo mismo sucede en los versículos 14, 15 y 16. Cada verso es una referencia del salmista hablando con Dios acerca de su palabra. No dejes de lado la oración. Recuerda que es un privilegio esencial en la vida del creyente para entender la palabra de Dios. El salmista, si pones atención, no indica que haya varias cosas que le ayuden. Solo una da esa ayuda y es la obediencia a la palabra de Dios. Ahora a las escrituras se les llama la palabra. Y la palabra en el idioma original es dabar. Y esta se refiere a un decreto, un discurso, un edicto, una información, una noticia. Para los judíos, esta palabra davar era más que el mensaje de Dios. Indicaba una fuerza que generaba una acción, una fuerza que generaba cosas de la nada. Por eso, pasajes como Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. La palabra de Dios es algo más que simplemente un mensaje. Es la palabra que Isaías dice allá en Isaías 55, 10 y 11 que no regresa vacía, sino que cumple su cometido. Es más, hay pasajes donde esta misma palabra hacen referencia a ella como si fuera una persona. Por ejemplo, Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Te fijas? Como si fuera una persona. Porque es
Interesante esto, porque la palabra hebrea davar en el arameo es menra y en el griego es logos. Esa palabra logos se usa para referirse al Señor Jesucristo en Juan 1:14. Cuando leemos nosotros, y aquel verbo, ahí está la palabra logos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El canto da la idea de que la palabra de Dios revelada va directamente al hombre. Va directamente al hombre. La única forma para limpiar el camino de la vida de esta suciedad llamada pecado es mediante la palabra de Dios, que es poderosa, es única, va más allá de un mensaje. Todo lo demás lo va a limpiar muy superficialmente y de una manera temporal. Y el salmista lo sabe, por eso usa esta palabra precisamente. Un gran ejemplo de un joven limpiando su camino es José. ¿Recuerdas? Esta es una buena aplicación. La esposa de Potifar puso sus ojos sobre José. Quería estar con él y José era un jovencito. Pero José tenía los mandamientos de Dios en su corazón y los usó correctamente. Dice Génesis 39:9, le dice José a la esposa de Potifar: no hay hombre mayor en esta casa, ni ninguna cosa se me ha sido reservada sino solo a ti, por cuanto eres la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos a un joven limpiando su camino por medio de la palabra de Dios. José guardó la palabra de Dios y decidió huir. Dice Génesis 39:12, entonces José dejó sus ropas en las manos de ella y huyó. Eso es precisamente lo que Pablo recomienda a las personas en 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, y fue lo que hizo José. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios bendijo esa fidelidad de el joven José. Más adelante en Génesis 41:44 leemos lo que llegó a ser José. José llegó a ser el segundo de Faraón, del país más importante de aquella época, Egipto. ¿Por qué? Porque él limpió con la palabra del Señor su camino. Cuando estés enfrente de la tentación, piensa en lo que dice la palabra, porque le vas a tener que dar cuentas al Dios de la palabra. Entonces verás que es mejor huir y hacer lo que la palabra dice. Aunque el mundo te señale, Dios te recompensará. Y el salmista sabe de eso, por eso él quiere limpiar su camino. Dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay que limpiar el camino. Hay que limpiar el camino. Mira el versículo número 10, lo que dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista ha hecho una búsqueda sincera de Dios para obedecerle. Dios promete ser encontrado por aquellos que le buscan verdaderamente, sinceramente, con el corazón. Por ejemplo, Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busca a Dios sinceramente y lo encontrarás. Y lo encontrarás. Él promete ser encontrado. El salmista le dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista sabe que humanamente no es posible llevar una vida de perfección, por eso le pide a Dios que no le permita apartarse del camino de la obediencia. Esto implica que al recorrer el camino de la vida habrá muchos momentos donde se tendrá la tentación de desviarse y le pide a Dios que no se lo permita. Esta es una oración sincera, llena de devoción de parte del salmista. Mira,
En su oración, el salmista desea que Dios tenga su mirada sobre él y que le estorbe si él empieza a apartarse. Y eso me recuerda del Padre Nuestro, cuando leemos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es una cosa que tú y yo debemos de orar constantemente. Este salmista sabe el alto precio que se tiene que pagar cuando alguien se aparta del camino de Dios. Dice Proverbios 21:16: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Mira, al iniciar el día no sabes a qué te vas a enfrentar. Por eso es necesario iniciar ese día buscando el rostro de Dios con todo el corazón. Pídele que no te deje apartarse de su camino, que te ayude a salir adelante en el momento de la tentación. Si no lo haces, es porque quizá ya te desviaste y prefieres que Dios no te estorbe en eso pecaminoso que estás haciendo. Versículo número 11. Mira lo que nos dice el canto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista sabe que una buena intención no es suficiente para evitar el pecado. Se tienen que guardar los dichos de Dios. La palabra para guardar aquí da la idea de esconder, de proteger algo valioso. Esa palabra se usa, por ejemplo, como cuando Jocabed, la mamá de Moisés, lo escondió de los egipcios. El salmista está hablando de guardar la palabra porque su uso es muy valioso. Es muy valioso. Dice: guardar tus dichos en mi corazón. En mi corazón. Para los judíos el corazón se refería a algo más que las emociones. Era la voluntad, los deseos, era el centro de control donde se ejecutan las acciones. La palabra es lo que controla las acciones de la persona cuando ésta la escucha y la atesora. El salmista habla de algo más que memorizar los versículos bíblicos. Habla de llevarlos a la práctica en la vida diaria. Por eso dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para usarlos cuando sea necesario, para no pecar contra ti. Por eso es importante que memoricemos la palabra, pero con el propósito de usarla más adelante. Eso le ayudará a cumplir la palabra y así no pecar contra Dios. Dice Deuteronomio 30:14: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Memoriza la palabra, pero no nada más por memorizarla, sino para usarla cuando sea necesario. La palabra fue lo que usó el Señor Jesucristo cuando enfrentó a Satanás, ¿recuerda? Una y otra vez le dijo: escrito está, escrito está, escrito está, y finalmente Satanás se fue y lo dejó. La palabra es muy importante, hay que memorizarla, pero como dice esta sección, no nada más para tener conocimiento, sino para usarla. Valora y memoriza la palabra, úsala para no pecar contra Dios. Si no lo haces, estarás desprotegido totalmente. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que se te vino a la mente un versículo bíblico para no pecar contra Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Deberíamos de memorizarla más seguido y usarla aún más. En esta sección vemos cómo el salmista tiene una plática constructiva con Dios, indica la necesidad de orar para comprender la palabra, para llevar una vida agradable delante de Dios. Es necesaria la oración. Pero no solo eso, más adelante el salmista nos dice que se necesita algo más. Claro, se debe orar al escudriñar, pero también hay que escudriñar para meditar. Hay que escudriñar para que eso nos lleve a meditar. Mira lo que dice el versículo número 12. Bendito tú, oh Jehová. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Parece ser que tengo mal el versículo. No puse el versículo número 12, pero dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El salmista indica que Dios es bendito. Y esto es algo interesante. La palabra usada aquí indica varias cosas. Una de ellas es cuando se desea que Dios le ayude a alguien. Por eso decimos Dios te bendiga. Pero también cuando Dios le ayuda a esta persona se le llama bendito, es decir, favorecido. Todo le va a salir bien. Por eso el salmista le llama a Dios bendito tú. ¿Qué quiere decir? El salmista le dice a Dios, hey, todo lo que tú haces, lo haces bien. Por eso, por favor, enséñame. Enséñame. Ahora quiere aprender la palabra de Dios y ¿quién mejor para enseñarle que su autor, Dios mismo? Él quiere escudriñar, pero quiere que le enseñe el mejor maestro, el mismo Dios. El salmista sabe que para comprender la palabra se requiere la ayuda del Dios de la palabra. Dios ya ha revelado su palabra y ahora se requiere que Dios le ilumine para poder entenderla. El Espíritu Santo, es decir, Dios morando en el creyente, es el que enseña la palabra. Dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de verdad y Él nos guía a toda verdad. Primera de Corintios 2:13 dice Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes? Debemos de escudriñar con la ayuda de Dios. Aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios, dice Primera de Corintios 2:14, que no van a entender la palabra de Dios y no la van a valorar como se requiere. El canto resalta la gran necesidad de pedirle ayuda a Dios para aprender su palabra. Necesitamos que Él nos ilumine. Una y otra vez vamos a leer en este canto, enséñame, 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 enséñame. Y ese debería de ser nuestro deseo, que Dios nos enseñe su palabra, que nos ilumine. El salmista acude al mejor maestro que le puede enseñar la palabra para no pecar, a su autor. No trates la Biblia como un libro más. Ya vimos que el mensaje que tiene ahí es poderoso, viene de Dios. Al abrir, al escudriñar, pídele a Dios que te enseñe a través de Él. Versículo número 13, mira lo que dice el salmista. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El salmista no se guarda lo que ha encontrado en la palabra de Dios, sino que habla con los demás acerca de ella. No hay cosa que se guarde. Ha dado testimonio de todos los juicios de Dios. No dice nada más lo que le conviene. El salmista habla de la palabra porque es lo que tiene en el corazón. Hay abundancia de palabra en su corazón. Por eso habla de ella. ¿No dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca? Lo que tú traigas en el corazón es lo que vas a hablar. El salmista no se avergüenza de hablar de la palabra de Dios porque sabe el gran poder que hay en él. ¿De qué estuviste platicando esta semana? Esas conversaciones indican qué tan esencial es la palabra de Dios en tu vida. Si puedes vivir sin compartir la palabra de Dios con los demás, es porque no está en tu corazón. Y si no está en tu corazón, es porque no la atesoras. Y si no la atesoras, es porque quizá no conoces al Dios de la palabra. Pero no así este salmista. Mira lo que dice el versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El salmista ha encontrado deleite en la palabra de Dios más que en cualquier riqueza más que la riqueza le pudiera dar. Por implicación podemos notar que le da preferencia a la palabra de Dios sobre aquellas cosas materiales que le pudieran traer una riqueza. Quizá la persona que escribió esto era una persona que ha tenido posesiones y puede compararlo como David.
¿Recuerda Salmo 19:10? David, el hombre más poderoso de aquella época, el rey, el más rico, veía la palabra de Dios como el salmista. Mira lo que dice Salmo 19:10. La palabra de Dios, los dichos de Dios son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Estas personas valoraban en gran manera la palabra de Dios. El salmista sabe que la palabra de Dios le dará algo que no le dará el mundo ni nada más. Le trae un gozo muy, muy, muy grande. Piensa. Piensa, ¿qué es lo que te traería beneficio a mayor plazo, a largo plazo? ¿Qué es lo que te traería un beneficio más grande a largo plazo? ¿Sabes? Nada se compara con la palabra de Dios porque te muestra el camino a la eternidad. Te dice cómo ser salvo. Todo en esta vida es pasajero. Todo tiene su lugar. Claro, no estamos diciendo que si Dios le da riqueza a alguien está mal. Si viene de Dios está bien, porque esa persona quizá va a bendecir a otros. Pero si la riqueza está por encima de la palabra de Dios, algo no está bien. Algo no está bien. En esta sección vemos cómo el salmista busca aprender la palabra de Dios. Él busca la ayuda de Dios para aprenderla. Dios es el autor y nadie más le puede ayudar como Él. Nadie más. Para llevar una vida agradable delante de Dios es esencial orar y escudriñar. Lo tercero que nos va a recomendar este canto es meditar. Meditar para cambiar. Hay que meditar para cambiar. Mira el versículo número 15 lo que nos dice. En tus mandamientos meditaré. A partir de este momento, ahora el salmista va a usar verbos en el futuro. A causa de todo lo anterior, él está decidido a hacer cambios en su vida y mira, en esa vida la palabra de Dios tiene una prioridad muy importante. Mira lo que dice, en tus mandamientos meditaré. Meditaré. Usa la palabra meditar para indicar que estará teniendo presente la palabra de Dios. En nuestros días, la palabra meditar, pienso yo que se ha distorsionado, pero el diccionario define la palabra meditar como concentrarse profundamente en algo. La palabra da la idea de hablar uno con uno mismo, es decir, reflexionar o masticar, estar extrayendo todos los nutrientes cuando se mastica. Lo vemos, por ejemplo, en Salmo 42:5. Aquí vemos a una persona meditando en la palabra. Dice Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa es la definición de meditar. Estar vaciando la mente y estar pensando en la palabra de Dios y susurrándose esa palabra suavemente. Suavemente, bíblicamente, básicamente es poner toda la atención en una porción de las escrituras para hacer un cambio o llevarnos a una acción en nuestra vida. La meditación en la palabra de Dios es algo que se ha perdido, pero el salmista anima en su canto a que meditemos en la palabra de Dios. Dice Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. En el Nuevo Testamento también encontramos pasajes que implican la meditación en la palabra de Dios. Por ejemplo, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, concéntrate en ese pasaje, en lo que agrada a Dios, baséate de todo
pero piensa, medita en esa porción para que hagas un cambio en tu vida. El Salmo 119 una y otra vez nos va a recordar la importancia de meditar en la palabra de Dios. Vas a encontrarlo en el versículo 23, 27, 48, 78, 97, 99, 148. El salmista no solo quiere acumular conocimiento, sino que haya una transformación, y para ello se necesita meditar en la palabra de Dios. No dejes de lado meditar en la porción que Dios te ha mostrado para poder aplicar esa porción en tu vida, de tal forma que eso te lleve a lo mejor a una confesión de pecado, a adorar más profundamente a Dios, a hacer un compromiso y servirle fielmente, o a obedecerle en algo, o a tener esperanza en el Señor, o gratitud, o gozo, o amor, etcétera. Por eso fue de gran bendición cuando los hermanos nos juntamos y estuvimos platicando acerca del sermón del domingo. Yo te animo a que medites en la palabra de Dios, que vacíes tus pensamientos y te concentres en ese pasaje y veas cómo lo puedes aplicar a tu vida y qué cambios son necesarios hacer. Versículo 16. Mira lo que dice el salmista: me regocijaré en tus estatutos. Él habla nuevamente de que la palabra le trae deleite. Hay personas que dicen que la Biblia es aburrida. Aquí vemos que para el salmista le trae alegría, le trae gozo. ¿Por qué? Porque ha encontrado el gran valor que hay ahí. Por eso lo reafirma nuevamente, dice que encuentra un deleite, un gozo en la palabra de Dios. No va a encontrar ese placer en ningún otro lado más, sino en la palabra de Dios. Y él dice que se regocijará en sus estatutos y que no se olvidará de las palabras de Dios. Esto indica que va a tener presente la palabra de Dios, pero al decir que no se olvidará de la palabra, no habla de ser descuidado o buscar tenerla en la mente todo el tiempo, decir que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. No, lo que él nos está dando a entender es que a causa del placer que le trae la palabra de Dios, él siente tanto gozo que le provoca pensar constantemente en ella y no se la puede quitar de la mente. No se la puede quitar por ese gran beneficio que le trae y ese gozo. Por eso debemos buscar experimentar la gran bendición que trae la palabra de Dios. Entonces la disfrutaremos en gran manera y no podremos quitárnosla de la mente. En lo personal, traigo en la mente un pasaje de la predicación del domingo pasado. Fue de gran bendición para mi vida y me ha fortalecido y no me lo puedo quitar de la mente. En esta sección vemos cómo el salmista busca meditar en la palabra de Dios. Sabe que se requiere algo más que el conocimiento para agradar a Dios. Él está pensando profundamente en la palabra para ver cómo aplicarla, y eso le trae un gran gozo. Él quiere llevar una vida agradable delante de Dios, y para ello es esencial orar, escudriñar, y también se debe buscar aplicar la palabra, y para ello tenemos que pensar o meditar en ella. Mira, para que verdaderamente lleves tú una vida agradable delante de Dios y recibas su bendición, debes aplicar la palabra de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor Jesús, el cual fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, para que tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer esa sección y debemos de pedir perdón por los pecados, poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Eso te llevará a ser una nueva criatura y tendrás un gran cambio en tu vida, el primer gran cambio de muchos que experimentarás, y uno de ellos también será que apreciarás no solo la palabra, sino al Dios de la palabra. ¿Qué debes ajustar en tu vida para que puedas orar, escudriñar
y meditar en la palabra de Dios para que agrades al Dios de la palabra y así recibir su bendición? Piensa, quizá el Señor ya te está mostrando algunos cambios que tienes que hacer en tu vida si en verdad quieres llevar una vida que le agrade a Dios. Piensa, atiende a este llamado de parte de Dios. Esperamos que la meditación de la palabra de Dios de esta tarde haya sido de bendición para tu vida y encuentres un gran provecho en ella. Recuerda, para tener una vida agradable ante Dios, debes de orar, escudriñar y meditar. Debes de orar, escudriñar y meditar.